Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar sobre la integración neuroendocrina durante el ciclo menstrual. Comenzaremos hablando sobre la fase proliferativa. A lo largo del ciclo menstrual, los estrógenos y la progesterona son responsables de los cambios que tienen lugar en el endometrio, el cérvix y la vagina, así como de la regulación por retroalimentación de la secreción de FSH y de LH por el lóbulo anterior de la hipófisis. Considerando un ciclo típico de 28 días, la fase folicular del ciclo menstrual corresponde al período de 14 días que precede a la ovulación. Esta fase, también denominada fase proliferativa, está dominada por los estrógenos y coincide con el crecimiento de los folículos ováricos quienes secretan estos estrógenos. Por otro lado, el grosor del endometrio y su contenido en agua se duplica o triplica durante esta fase de reparación y proliferación. En los primeros momentos de esta fase, el epitelio de la superficie se reforma y cubre el endometrio. Aumentan el número y la longitud de las glándulas, y las arterias espirales experimentan un alargamiento. Como bien sabemos, al comienzo de cada ciclo mensual, la mayor parte del endometrio se descama con la menstruación. Luego de esta, solo persiste una fina capa de estroma endometrial, y las únicas células epiteliales presentes son las localizadas en las porciones profundas de las glándulas y criptas del endometrio. Como ya se mencionó, bajo la influencia de los estrógenos, secretados en cantidades crecientes por el ovario durante la primera fase del ciclo mensual ovárico, las células del estroma y las células epiteliales proliferan con rapidez. Gracias a eso, la superficie endometrial se reepiteliza entre 4 y 7 días tras el comienzo de la menstruación. Después, durante la semana y media siguiente, es decir, antes de que se produzca la ovulación, el endometrio aumenta mucho de espesor, debido al creciente número de células del estroma, y al crecimiento progresivo de las glándulas endometriales, y de nuevos vasos sanguíneos en el interior del endometrio. En el momento de la ovulación, el endometrio tiene unos 3 a 5 milímetros de grosor. Además, las glándulas endometriales, sobre todo las de la región cervical, secretan un moco poco denso, filante. Y es gracias al estradiol, el cual hace que el moco cervical sea más copioso, acuoso y elástico. Es por eso que cuando se extiende sobre una laminilla de vidrio, el moco cervical de la fase folicular produce un patrón conocido como en hojas de helecho. Esta característica del moco cervical tiene un significado fisiológico, y es que el moco acuoso forma unos canales que facilitan la progresión de los espermatozoides a través del cérvix. Hacia el final de la fase folicular, entre el día 12 y 13, cuando las concentraciones de estradiol son máximas, el efecto de este sobre el hipotálamo y la hipófisis cambia de una retroalimentación negativa a otra positiva. El resultado de esta retroalimentación positiva es un pulso grande y transitorio de hormona luteinizante, y un pequeño aumento de la secreción de FSH por parte de las células gonadotrópicas. El pico de LH provoca que se rompa el folículo dominante, y libere su ovocito en el comienzo de la ovulación. Independientemente de la duración del ciclo, la ovulación tiene lugar 14 días antes de la regla. Tras la ovulación, los residuos del folículo dominante se transforman en un cuerpo lúteo, y por eso a la segunda mitad del ciclo ovárico se la denomina fase lútea. Las células luteínicas producen progesterona y pequeñas cantidades de estradiol, las cuales estimulan conjuntamente el desarrollo de glándulas secretoras, y de ahí el término fase secretora del ciclo endometrial. El cuerpo lúteo comienza a degenerar si no se produce la implantación entre el día 20 a 22 del ciclo. Asimismo, su producción de progesterona y de estradiol disminuyen rápidamente. Por otro lado, cuando se establece el embarazo, la placenta será la responsable de la síntesis de la HCG, la cual mantiene al cuerpo lúteo. Como resultado, el cuerpo lúteo mantiene su apoyo al endometrio y no se produce la menstruación. Hablemos de la menstruación. Cuando no hay gestación se produce la caída de progesterona y estrógenos secundaria a la involución del cuerpo lúteo, lo que dará como consecuencia el desprendimiento de la capa funcional del endometrio como exudado menstrual. Esto debido a una necrosis por la constricción de los vasos sanguíneos que lo irrigan. El tejido necrótico se descama desde el útero, y conjuntamente con sangre procedente de vasos sanguíneos y de líquidos uterinos se vierte al exterior. En otras palabras, durante la fase lútea el endometrio se prepara para tener las condiciones óptimas para permitir la implantación.
quedando a la espera por si llega algún huevo o cigoto, pero al no haber fecundación, no hay la señal para que el cuerpo lúteo no involucione y por ello deberá desprenderse el endometrio. Pero ¿por qué es que tenemos tantos cambios de estado de ánimo? Esto ocurre por la presencia de estrógenos gracias a la acción de retroalimentación a la hipófisis, manteniendo niveles adecuados de serotonina producida por el cerebro. Pero en fase premenstrual, caen los estrógenos, progesterona y con ellas la serotonina, lo que genera cambios en el estado de ánimo como estar irritable, ansiosa o muy triste. ¿Y cuál es su duración?, se preguntarán. La menstruación suele durar de 4 a 6 días, donde el primer día del ciclo menstrual coincide con el primer día del ciclo ovárico. A manera de concluir, mencionaremos una síntesis de la integración neuroendocrina del ciclo. En relación a las hormonas, decimos que la GnRH estimula a la adenohipófisis para que segregue FSH y LH. Estas dos hormonas generan la esteroidogénesis en el folículo ovárico y cuerpo amarillo, así como el desarrollo folicular, la ovulación y la luteinización. En relación al ciclo menstrual, tenemos 4 fases concretas: la fase folicular en la que se desarrolla un folículo primordial hasta la fase de Graaf, luego viene la fase de ovulación, después la fase de cuerpo amarillo en la que este último empieza a desarrollarse y finalmente la fase menstrual.